Continuamos con la explicación del tema 5 de citología y continuamos tratando las membranas celulares. En la última explicación dejamos clara cuál era la estructura de las membranas celulares y empezamos a repasar todas sus funciones, dejando para hoy la explicación de la función principal de las membranas celulares, que dijimos que era la permeabilidad selectiva. Es decir, en esta lección de hoy vamos a hablar sobre el transporte de membrana. ¿Qué entendemos por transporte? Pues entendemos por transporte el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Existe multitud de sustancias, nutrientes y no nutrientes, sustancias tóxicas que tienen que atravesar la membrana plasmática y que la van a atravesar de manera diferente, pues atendiendo a la estructura de la membrana plasmática, atendiendo a la naturaleza de la partícula que tenga que atravesar esa membrana plasmática y atendiendo al tamaño de ese nutriente que vamos a transportar o de esa excreta que vamos a transportar a través de esa membrana plasmática. La célula dispone de una serie de mecanismos por el cual los nutrientes y los desechos atraviesan esa membrana plasmática atendiendo fundamentalmente a dos criterios: al tamaño de la sustancia que la tenga que atravesar y atendiendo a la naturaleza de esa molécula. En esta imagen pues tenéis representados ya y adelantamos los principales tipos de transporte que se producen a través de la membrana, que serían el transporte activo y el transporte pasivo. Por tanto, si tuviésemos que clasificar los tipos de transporte que se producen a través de la membrana, podríamos decir que hay fundamentalmente dos grupos de transporte distintos. Un grupo de transporte que no necesita deformar la membrana plasmática, es decir, que la atraviesa sin tener que desestructurarla, y fundamentalmente nos vamos a referir a dos tipos de transporte: al transporte pasivo, es decir, que se va a realizar sin costo energético ninguno para la economía de la célula, y otro tipo de transporte que es transporte activo, que ese sí va a conllevar un gasto de energía. Ni que decir tiene que el transporte pasivo no se consume ningún tipo de energía porque se va a hacer a favor de gradiente. Acordaros de los mecanismos de homeostasis que ya hemos explicado y acordaros también de la importancia que tiene mantener el equilibrio interno. Bueno, pues este mecanismo sin deformación de membrana plasmática es el más característico de sustancias de bajo peso molecular. ¿Qué ocurre con las sustancias de alto peso molecular? Pues esas sustancias tienen que atravesar la membrana plasmática con deformación de esa membrana, formando una vesícula. Si el mecanismo es desde el exterior de la célula hacia el interior, lo vamos a denominar endocitosis, y si es el mecanismo contrario, es el mecanismo de expulsión del interior del citoplasma celular de la célula hacia el exterior de determinadas sustancias, lo vamos a denominar exocitosis. Bueno, pues ahí tenéis los cuatro apartados que vamos a estudiar. Aquí tenéis lo que sería el esquema general de la lección de hoy. ¿Qué es lo que vamos a dedicarnos a estudiar? Pues fundamentalmente la permeabilidad selectiva que tienen las células. Y para ello, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar el transporte de moléculas de bajo peso molecular sin deformación de membrana y el transporte de moléculas de alto peso molecular con deformación de membrana. Dentro de los transportes de moléculas de bajo peso molecular, pues vamos a estudiar los dos tipos de transporte que hay: el pasivo y el activo. Dentro del transporte pasivo vamos a dedicar un tiempo para estudiar la difusión simple y otro tiempo para estudiar la difusión facilitada. Y dentro del transporte activo vamos a dedicarle un poquito de mención a la bomba sodio-potasio. Cuando estudiemos los mecanismos de transporte de sustancias de elevado peso molecular con deformación de membrana, pues vamos a estudiar los mecanismos de endocitosis con los tres tipos fundamentales que hay: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor, y vamos a estudiar en contraposición los mecanismos de salida, que son los mecanismos de exocitosis. Y dejaremos tres palabras muy breve para explicar este mecanismo específico de determinadas células que se llama transcitosis. Bueno, pues sin más, vamos a empezar ya a estudiar cada uno de ellos individualmente. Transporte pasivo, como ya hemos dicho, es aquel que va a estar utilizado por sustancias, por nutrientes, por excretas de bajo peso molecular.
se va a producir fundamentalmente por mecanismos de difusión pasiva sin consumo de energía, puesto que el transporte de esa determinada sustancia va a ser a favor de gradiente, va a ser debido fundamentalmente a fuerzas físicas. Pero no me basta decir a favor de gradiente. ¿A favor de gradiente de qué? Pues mira, a favor de gradiente electroquímico para dejar la célula en el equilibrio electroquímico, que haya las mismas cargas eléctricas en el interior que en el exterior de la célula. Se van a hacer ese transporte debido a fuerza a favor de gradiente de concentración para conseguir que haya la misma concentración de solutos de sustancia en el interior que en el exterior de la célula, o también se va a hacer a favor de gradiente de presión osmótica. Quiere decir que este transporte pasivo se va a hacer a favor de gradientes de alguno de estos tres tipos de gradientes y que la velocidad de esa difusión pasiva de esos nutrientes o de esos desechos va a depender del grado de diferencia de gradiente. Cuanto mayor sea el gradiente o electroquímico o de concentraciones o de presión osmótica, la velocidad de la difusión será mucho mayor. Se realiza este mecanismo de transporte pasivo fundamentalmente por tres tipos de procesos diferentes: mecanismo de difusión simple, mecanismo de difusión facilitada y los mecanismos osmóticos. Los mecanismos osmóticos no vamos a hablar de ellos para nada, puesto que ya en el tema del agua y sales minerales quedó suficientemente explicado. Mecanismo de difusión simple es aquel mecanismo, el más sencillo, el más obvio, que sirve para que determinadas sustancias atraviesen la membrana plasmática sin gasto energético ninguno. Aquí tenéis en la parte superior, esta sería la bicapa lipídica, y aquí tenemos en la línea superior esta línea verde gruesa, que significa que este tipo de moléculas hidrofóbicas, recordad que la membrana estaba constituida fundamentalmente por los fosfolípidos, bueno, pues moléculas como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y sobre todo hormonas esteroideas van a atravesar sin dificultad y dependiendo del gradiente, insisto, de concentración electroquímico, el que permita la salida o la entrada de estas sustancias fundamentalmente polares sin carga, sustancias hidrofóbicas o gases. La atraviesan disolviéndose en la bicapa lipídica y difundiendo rápidamente a su través hasta que equilibran la concentración. Como veis en este esquema, las moléculas pequeñas polares no cargadas la atraviesan con mucha dificultad y las grandes moléculas como glucosa, sacarosa y sobre todo los iones hidrofílicos no son capaces de atravesar esta membrana. En este tipo de mecanismo, como veis, el nutriente, la sustancia, la atraviesa como disolviéndose directamente en la bicapa, por lo tanto no utiliza, no interviene ningún tipo de proteína de membrana. Eso es lo que diferencia el mecanismo de difusión simple del mecanismo de difusión facilitada, porque en este tipo de transporte no se va a disolver el nutriente o la sustancia directamente en la membrana plasmática, sino que este tipo de transporte está mediado por proteínas de la propia membrana plasmática que permiten que las moléculas transportadas la atraviesen sin reaccionar directamente con el interior hidrofóbico. Por eso habéis visto que moléculas hidrofílicas son como la van a atravesar. Aquí tenéis en el esquema el ejemplo que os proponemos con la glucosa. La glucosa no la puede atravesar por difusión simple, pero existen estas proteínas transportadoras que se unen con la glucosa y la cambian desde la cara externa, desde el medio extracelular al medio intracelular, al citoplasma. Estas proteínas son las que realizan los mecanismos de difusión facilitada, que insisto, es a favor de gradiente y por lo tanto no va a tener costo energético ninguno. Va a ser utilizado, como ya he dicho, fundamentalmente por nutrientes polares y con carga, iones, aminoácidos, la glucosa y algunos nucleósidos. Y es más lento que la difusión simple porque necesita de las proteínas. Luego, en función del número de proteínas que tengamos, así de rápido va a ir el transporte. No va a depender tanto en cuanto de la diferencia de gradiente, sino del número de proteínas que se utilicen y cuándo puedan estas saturarse porque no haya más proteínas. Aquí tenéis un
ejemplo de cómo se realiza el mecanismo de difusión facilitada por proteínas. ¿Vale? Pues tenemos tipos de proteínas diferentes que siempre, fundamental, a favor de gradiente, en este caso de concentración, pues estas proteínas que se llaman permeasa o transportadoras van a permitir que se transporte un soluto desde una cara a otra. Otro tipo de proteínas, que es la proteína de canal, que van a permitir que a su través pasen determinadas sustancias mediante difusión facilitada y a favor siempre de gradiente. Nos vamos a encontrar diferentes tipos de mecanismos de difusión facilitada atendiendo al tipo de proteína. Bueno, pues nos podemos encontrar un tipo de proteínas que se llaman proteínas de canal o porinas. Ese tipo de proteínas lo que van a formar es una especie de poros abiertos que permiten que atraviesen la membrana plasmática moléculas de pequeño peso molecular y de carga apropiada. Luego son estas especies de canales que pueden estar, como en este caso, abiertos y que favorece que por gradientes de concentraciones estas pequeñas moléculas azules salgan hacia el exterior, o tenemos aquí el canal cerrado que no permite esta salida. Dentro de estas proteínas de canal o de estas porinas tenemos dos ejemplos característicos que son los canales iónicos y las acuoporinas. Los canales iónicos son aquellas proteínas de canal que intervienen específicamente en el transporte de los iones, son muy selectivos y realizan un transporte muy rápido, simplemente se abren o se cierran según queremos que salgan o que entren los iones a favor de gradiente. Y en segundo lugar tenemos otras proteínas de canal también específicas porque intervienen exclusivamente en el transporte del agua, que son las acuoporinas, que hacen que atraviesen la membrana plasmática siguiendo los gradientes de concentración de agua. Esto os suena a ósmosis. Acordaros que os dije que una membrana semipermeable que solamente deja pasar agua, pues serían aquellas que solo y exclusivamente tienen proteínas de canal de tipo acuaporinas que dejan pasar las moléculas de agua. Aquí tenemos un ejemplo de canales iónicos cerrados, esto es lo que van a regular fundamentalmente el voltaje y por lo tanto nos van a servir para que pasen los iones a favor de gradiente electroquímico y hagamos que las diferencias de potencial positivo y negativo entre el exterior y el interior se igualen. Aquí tendríamos el canal iónico abierto y aquí teníamos los canales iónicos cerrados para que no permita el paso. Y este es el ejemplo típico de la acuaporina, donde vemos que hay una proteína, veis que esto es la estructura secundaria de las proteínas que dejan la aparición de una especie de poro, de hueco y a su través pues dejan pasar agua a favor de gradiente, en el cual pues el agua va a pasar del compartimento más diluido al compartimento más concentrado con el objetivo de igualar concentraciones mediante difusión simple. Existen un segundo tipo de proteínas, aparte de estas proteínas de canal, que son las proteínas carrier o permeasa o proteínas también que se llaman transportadoras. En este tipo de proteínas se va a utilizar fundamentalmente para el transporte de aminoácidos, glúcidos o ácidos nucleicos, es decir, veis que ya son sustancias más complejas, que se van a combinar con esta proteína transportadora, que esas permeasas o proteínas transportadoras cambian su conformación traslocando el complejo nutriente transportador desde el lado exterior hacia el lado interior. Aquí en este esquema queda muy claro. Aquí teníamos una proteína transportadora, tiene hueco, este sería el exterior celular, este sería el interior, el citoplasma, y queremos transportar esta molécula roja, que por ejemplo puede ser un ácido nucleico, al interior de la célula. ¿Cómo lo hacemos? Pues la proteína transportadora tiene una determinada conformación que permite la entrada y el acople de una o varias moléculas de sustancia a transportar y cuando ya se han saturado vemos que cambia su conformación externa y trasloca el complejo externo hacia la parte interior e introduce estas determinadas moléculas. Eso se hace gracias a unas proteínas transportadoras que transportan las sustancias a favor de gradientes de concentración.
Aquí tenéis el mismo ejemplo que os he estado poniendo de una proteína transportadora, de una permeasa, donde veis aquí representada la bicapa lipídica. Estamos diciendo que va a favor de gradiente, por lo tanto veis como aquí hay mucho, aquí hay poco, luego el favor de gradiente sería hacia abajo, aquí estaría el exterior, el soluto entra en la proteína conformada aquí en lo que se denomina estado A. Cuando ha cubierto sus sitios correspondientes, sus centros de unión al soluto, pues se cierra, cambia su conformación y vierte al interior el determinado compuesto para ir eliminando este gradiente de concentración. Evidentemente no depende tanto en cuanto de la diferencia del gradiente de concentración, sino del número de permeasas que existan. E insisto también que este mecanismo es pasivo, no conlleva ningún gasto de energía. Esquema final donde resumimos todos los tipos de transporte pasivos que hemos visto. Tenemos aquí la difusión simple que pasan directamente a través de la membrana. Tenemos la difusión por canales iónicos para la variación de potencial eléctrico. Tenemos la difusión, la última que hemos explicado, que es la difusión por permeasa, cambiando su conformación, y una que es la difusión por ligando, que todavía no hemos explicado y que la explicaré ahora en el transporte activo. Transporte activo es muy similar a lo que hemos dicho, también va a estar realizada por moléculas de bajo peso molecular, pero aquí no va ese transporte a favor de gradiente, sino que va en contra de gradiente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a transportar un determinado soluto, una determinada molécula, en contra de lo que sería normal. Y por lo tanto, eso no es gratis. Eso lleva un consumo de energía, lleva un consumo de ATP. Es el que más está utilizado pues, por la mayoría de las moléculas orgánicas, como es la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos. Y necesita una proteína transportadora, como una permeasa, se llaman también ATPasa, que son las que impulsan el nutriente en contra de gradiente, y evidentemente nos hace falta ATP, nos hace falta energía, nos hace falta esa energía para realizar los procesos de contratransporte. En este ejemplo lo tenemos muy claro. En condiciones normales aquí hay más moléculas rojas que aquí dentro, que en el interior citoplasmático. Lo que van a tener esas moléculas es a entrar. Bueno, pues esta proteína transportadora con consumo de ATP, veis que el ATP se convierte en ADP más fósforo inorgánico, y esa energía hace que aunque haya poca cantidad de este soluto rojo en el interior, lo saquemos en contra de gradiente. Ese transporte activo tiene, como ya he dicho, una proteína fundamental para su transporte que se llama permeasa activada, a diferencia de la permeasa que se utiliza en la difusión facilitada, que cambia su configuración quedando un nutriente en la cara interna de la membrana en contra de gradiente, pero con consumo de ATP, que se disocia en el complejo, libera el nutriente y recupera la permeasa su configuración activa. Dentro de las proteínas que fundamentalmente utilizan este tipo de transporte, el ejemplo más típico es la bomba sodio-potasio, que es la que tenéis aquí dibujada. ¿Vale? Como veis, sodio hay mucho en el exterior, luego lo que tendería es a entrar por gradiente de concentración. Potasio hay mucho en el citoplasma, lo que tendería es a salir. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Pues la bomba sodio-potasio lo que hace es bombear en contra de gradiente sodio, bombea sodio con consumo de energía. El gradiente haría que el sodio entrara y la bomba sodio-potasio lo que hace es desplazarlo hacia afuera. Lo vemos más detenidamente. Esquema de cómo funcionaría la bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cuáles son los gradientes? Me voy aquí a la derecha de la diapositiva y veo que hay más sodio fuera que dentro. Veis que el color es más intenso arriba que abajo. Y en cambio el potasio es lo contrario. Luego, ¿qué tendería el sodio? A entrar en el citoplasma. ¿Qué tendería el potasio? A salir. La bomba sodio-potasio lo que hace es bombear en contragradiente. ¿Por qué? Porque veis que el sodio, lo que va a hacer la bomba sodio-potasio es sacarlo desde el interior del citoplasma celular,
con el concurso del ATP, que se transforma en ADP más fósforo inorgánico y energía, y consigo bombear sodio. Y a su vez, esa bomba, cuando se cierra, va a hacer que entre potasio también en contra de gradiente. La bomba sodio-potasio lo que hace es que por cada ATP hidrolizado envía 3 iones de sodio al exterior e introduce 2 de potasio. Como podéis imaginar, mantener esto en contra de gradiente es altamente costoso para la célula. Ahí dispongo de que casi el 25% de todo el ATP que se produce en la célula, en el ciclo de Krebs, se consume la bomba sodio-potasio pues, para mantener el equilibrio de estos iones. Y gracias a esta bomba sodio-potasio mantiene una carga positiva en el exterior y una carga negativa en el interior, originando una cosa que ya explicamos el año pasado, que era el potencial de membrana, que os recuerdo que era un potencial de membrana de menos 90 milivoltios y que dijimos que eso era fundamental para lo que conocíamos como la transmisión del impulso nervioso. En definitiva, esquema del transporte activo con la bomba sodio y potasio aquí. Vemos cómo gracias al concurso tenemos aquí primero la representación de la molécula. Esto sería el sodio, en amarillo el potasio, perdón, el amarillo en fósforo y en color rosita lo que es el potasio. Bueno, pues la bomba sodio-potasio lo que hace es bombear 2 iones de potasio hacia el exterior y hacia el exterior produce la expulsión de 3 iones de sodio, y eso se hace con concurso de ATP. ¿Veis cómo se produce el ciclo completo? Bueno, pues en cada vuelta de esta se expulsan 3 sodios, se ingieren 2 potasios y se consume una molécula de ATP, 25% del total del consumo de ATP celular. Por lo tanto, resumen, ingestión de las pequeñas moléculas sin deformación de membrana. Pues hemos dicho que sin consumo de energía y con consumo de energía, transporte pasivo y transporte activo. Tipos de transporte pasivo, pues la difusión simple, que es el más simple de todo, la difusión facilitada que teníamos según las proteínas, unas proteínas de canal o mediante unas proteínas transportadoras. Estas mismas proteínas transportadoras, pero activadas, son las que, gracias al concurso de la energía, son capaces de bombear en contra de gradiente determinados tipos de solutos. Y eso es lo que constituiría el transporte activo. Este esquema ha salido como pregunta de gráfico en selectividad. Ejemplos de transporte sin deformación de membrana. Bueno, pues por difusión pasiva lo utilizan fundamentalmente, como hemos dicho, gases, sustancias lipofílicas y sustancias de bajo peso molecular. No consumen ATP y se hacen a favor de gradiente. Difusión facilitada, pues moléculas polares y iones que tampoco consumen energía y lo hacen a favor de gradiente. Y por transporte activo, pues determinados iones, sodio y potasio, que se hace en contra de gradiente y que sí van a consumir energía. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con sustancias de alto peso molecular que no van a atravesar la membrana plasmática por ninguno de los métodos que hemos explicado hace un momento? Bueno, pues que ese transporte se va a llevar a cabo gracias a unas deformaciones de la membrana plasmática. Esas deformaciones son visibles a la microscopía óptica y van formando vesículas en cuyo interior van a viajar esas sustancias, esas macromoléculas, y van a existir diferentes tipos de mecanismos de deformación de la membrana, por lo tanto diferentes tipos de mecanismos de transporte a través de la membrana, dependiendo que sea la incorporación o la salida de determinados tipos de nutrientes o de desechos celulares. Así hablamos de dos tipos fundamentales, endocitosis y fagocitosis. La endocitosis, que es el mecanismo básico por el cual se ingieren sustancias desde el líquido tisular al citoplasma celular. En el gráfico la tenéis aquí dibujada. Esto sería un proceso endocítico. 3 tipos, como vamos a ver ahora mismo: fagocitosis, pinocitosis y con receptores. Y la exocitosis, que es justo el proceso contrario, que es el proceso de excreción, de expulsión desde el citoplasma celular al exterior de sustancias tóxicas.
Y nos quedaría un tercer proceso que lo haremos al final, que ya hemos dicho que se llama transcitosis. ¿Qué es la endocitosis? Pues como ya he dicho, es un mecanismo de incorporación de partículas más o menos grandes, de mayor o menor peso molecular, desde el medio externo, desde el medio extracelular hasta el medio interno, hasta el medio intracelular. Y esto se consigue porque las partículas que la veis vosotros aquí en el fluido extracelular van a ir invaginando la membrana plasmática, se van a ir introduciendo en el interior y van a ir embolsando estas determinadas sustancias. Posteriormente, esa membrana plasmática se estrangula y deja formada un tipo de vesícula que se llama vesícula endocítica o vesícula citoplasmática. Y ya, dependiendo de lo que hayamos ingerido, pues va a seguir un camino u otro. Según ese tipo de vesícula, pues nos vamos a encontrar con los diferentes tipos de endocitosis. Antes de pasar a describir los diferentes tipos de endocitosis y sus diferencias, vamos a ver un GIF animado donde se ve muy bien este proceso de endocitosis. Ahí tenemos, por ejemplo, esta sustancia externa, una bacteria que es capaz de entrar a través de esa imaginación de la membrana y ser digerido en concreto por los lisosomas. Volvemos a verla, entra, va a producir la invaginación de la membrana celular y va a hacer que se forme una vesícula endocítica. Después de cumplido el proceso, pues se va a dar el proceso contrario, que es la excreción de esos determinados productos. ¿Cuáles son los tipos de endocitosis que existen? Bueno, pues existe un primer tipo que se llama la fagocitosis, que tenéis representada en esta parte del esquema, en el cual se van a ingerir partículas sólidas de gran tamaño, de gran peso molecular, en el cual la membrana plasmática es capaz de emitir unas prolongaciones de la membrana que se llaman pseudópodos, que van a ir rodeando a esta partícula sólida y que después la va a pasar al interior del citoplasma celular. Allí, si es una sustancia nutritiva que necesitamos terminar la digestión, pues formará un fagolisosoma y esta partícula, cuando se forma, pues es un fagosoma o vacuola alimenticia. La diferencia con la pinocitosis es el tipo de sustancia que va a capturar, porque como veis aquí en el esquema, y aquí tenemos lo que sería la pinocitosis, aquí en vez de ser una emisión de pseudópodos y de una partícula de alto peso molecular, lo que se van a captar son fundamentalmente líquidos y sustancias disueltas o dispersas, macromoléculas o micelas, que mediante deformación de la membrana plasmática y la aparición de estas estructuras que se llaman caveolas, pues en el interior forman esas vesículas pinocíticas que pasan hacia el interior. En este caso, estos se llamaban fagosomas, aquí lo que se llaman son vesículas pinocíticas. Y en último lugar, nos queda la endocitosis mediada por receptor, porque hasta ahora hemos hablado de que son o bien sustancias de alto peso molecular o sustancias disueltas. Pero existe también la posibilidad de que se produzca una entrada selectiva de macromoléculas específicas que se van a unir a estas cositas verdes que tenemos aquí, que son unos receptores específicos de la membrana, que son las clatrinas, y que permiten que esas sustancias, y solo y exclusivamente esas sustancias, sean las que formen los endosomas, que es lo que se llama la estructura que se va a formar. Por eso se llama endocitosis mediada por receptor, porque de esa manera se va a producir una entrada selectiva de macromoléculas específicas y no de cualquier tipo de macromolécula. Si os dais cuenta, los tres tipos son igual, el mecanismo es idéntico, lo único que varía es el contenido o la especificidad de ese contenido. Ahí tenéis, para terminar, pues resumida los tres tipos de endocitosis que hemos visto. La fagocitosis, con la emisión de los pseudópodos y en este caso la engullir e interiorizar una bacteria formando un fagosoma. Aquí tenemos la pinocitosis, aquí lo que forma es una vesícula pinocítica y lo que estamos entrando son macromoléculas que están disueltas. Y en último lugar, y muy interesante, pues tenemos la endocitosis mediada por receptor, en el cual va a unir exclusivamente este receptor. ¿Por qué? Porque tiene este tipo
de ligandos que permiten la unión específica a la clatrina y que se formen estas vesículas endocíticas, pero específicamente a las que están. Esto ahora está muy de moda porque cuando estamos estudiando el coronavirus vemos que el coronavirus tiene una especial apetencia por las células pulmonares. ¿Por qué? Porque se va a producir una endocitosis mediada por receptor de este virus, preferiblemente en las células pulmonares. La exocitosis es el mecanismo contrario a la endocitosis, lo que permite es transportar hacia el exterior sustancias de desecho o metabolitos encerrados en diferentes tipos de vesículas después de que se hayan unido los lisosomas y ha habido que sufrir o han tenido que sufrir un proceso de digestión. La inclusión de la sustancia se hace en una vesícula que se llama vesícula de exocitosis o vesícula exocítica, emigra hacia la superficie celular en la cara citosólica de la membrana plasmática, se funde con la membrana plasmática y libera el contenido al exterior. Me parece que en este esquema se ve muy claro lo que es el proceso de exocitosis. Si os dais cuenta, cada vez que se produce una endocitosis estamos cogiendo un trozo de membrana plasmática, cada vez que estamos produciendo un proceso de exocitosis, se está pegando un parche de membrana plasmática a lo que es la membrana plasmática. Estos mecanismos, tanto de endo como de exocitosis, tienen que estar regulados porque van a servir para mantener el volumen celular constante. Y además son mecanismos que, además de servir para transportar los diferentes nutrientes a su través de la membrana, van a servir para regenerar lo que es la membrana plasmática, para reparchear, para reparar, para regenerar ese tipo de membrana plasmática. Luego vamos a ir viendo las cosas con la amplitud de mira. Estos mecanismos sirven para que se ingiera o para que se excreten sustancias, pero también sirven para regular el volumen celular y también sirven como mecanismos de regeneración de la propia membrana plasmática. Ahí tenéis lo que os he estado explicando de la exocitosis. La vacuola exocítica se adhiere a la membrana plasmática, se excreta al exterior mediante la unión y este trocito de membrana es nuevo. Si ese trocito de membrana acaba de ser sintetizado pues por cualquiera de las organelas citoplasmáticas, estamos de esa manera regenerando, actualizando la membrana. Puntual. ¿Qué es la transcitosis o diacitosis? Pues es un mecanismo de transporte característico de un tipo de célula muy especial, que son las células polarizadas, que consisten en la entrada de una partícula por el polo celular y su salida por el polo opuesto, atravesando todo el citoplasma. Aquí tenemos un tipo de célula, que es esta célula endotelial, que es la que está en el vaso sanguíneo. Mire usted, ¿y cómo pasa los diferentes nutrientes desde el líquido tisular o desde los pulmones hasta el otro medio tisular? Pues pasan a través del endotelio capilar. Y para atravesarlo tiene que atravesar la célula y la atraviesa a través de este mecanismo de transcitosis, por el que por una cara se está produciendo una endocitosis, atraviesa todo lo que es el citoplasma y por la otra cara se produce la exocitosis que hemos hecho, transportar la sustancia, el soluto, desde este lado del vaso sanguíneo a este otro lado del vaso sanguíneo, específicamente de células epiteliales, de células que están polarizadas. Ahí tenéis explicado lo que es la transitosis. Por ejemplo, en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, esas sustancias pueden atravesar a través de poros, a través de mecanismos paracelulares o el mecanismo más estilizado, que es el mecanismo de la transcitosis. Veis que se forma una caveola, que llenamos la sustancia, que atraviesa todo el citoplasma celular y por exocitosis los vertimos al lado contrario. Ejemplos de transporte, pues ya hemos dicho que el agua se transporta fundamentalmente por ósmosis y por las acuaporinas, los gases por difusión simple, los iones pues por transporte mediado, por difusión facilitada por los canales iónicos y también por transporte activo fundamentalmente, recordad la bomba sodio-potasio. Las sustancias orgánicas sencillas y de alto peso molecular pues van a ser por transporte específico de endocitosis y por transporte altamente selectivo de membrana.
Por lo tanto, ahí tenéis explicado todo lo que forma la permeabilidad de la membrana plasmática y cómo se produce el intercambio de sustancias a través de esa membrana. Transporte de moléculas de bajo peso molecular, sin deformación de membrana, transporte pasivo y transporte activo. Dentro del transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada, y dentro del transporte activo, mención especial para la bomba de potasio. Transporte de moléculas de alto peso molecular con deformación de membrana, endocitosis, exocitosis y transcitosis.